Así es. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos vas a dar ahora, este alimento precioso que es tu palabra. Tú estás aquí. Gracias porque tú puedes estar en todas partes. Tú eres nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Te encomendamos este tiempo a ti. Oramos que tu gracia fluya, que tu poder actúe, que hables a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, sí. Esta tarde vamos a hablar de una palabra preciosa que el Señor me dio el sábado a la noche, preparando todo lo que íbamos a recibir este domingo a toda la gente que venían de los autobuses, los refugiados, los niños, los mayores. Y el Señor me dio esta palabra y que me impactó de tal manera que dije, voy a compartirles. Si me emociona esta tarde es porque realmente fue tan poderosa para mí esta palabra, tan oportuna y tan impactante, que en un momento de estar preparando, de una pausa que hicimos para refugiar un poquito, y dije, voy a leer la palabra de hoy, a ver, y como estamos leyendo con mi esposo el Evangelio del Señor Jesucristo de Juan, el discípulo amado, que es como la multivitamina, es lo que nos recarga, nos levanta nuestra defensa. Y justo tocaba leer el capítulo 21 y esta palabra fue tan impactante que vamos a desarrollarlo hoy. Y dice así, en la Nueva Traducción Viviente les voy a leer porque fue tan bonito como el Señor fue tan oportuna la palabra. Y dice así, San Juan, capítulo 21, desde el versículo 15 al 17. Luego vamos a leer un poquito más. Dice así la palabra de Dios. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Esta es la palabra tan oportuna y tan impactante que yo recibí y me pareció tan bonito que lo estuve leyendo más y viendo más cómo es nuestro Señor Jesucristo. Cómo es de detallista, cómo es de tanto amor, cómo es Él que ama, como decía nuestra canción ahora que estábamos escuchando, Él está en la necesidad, en los niños, en donde hay necesidad, en estas personas que están viniendo de una guerra. Él está en el rostro de ellos. Cuando nosotros, el equipo, estamos preparando alimentos para ellos, y aquí ya hablo no solamente al equipo que trabaja en la cocina, sino todos los que estamos colaborando, todos los que estamos orando, todos los que estamos apoyando económicamente, todos los que están sembrando alimento, todos los que están viniendo de voluntarios a servir de una manera o de otra. Aquí el Señor Jesucristo le estaba haciendo una pregunta a Pedro. 3 veces le pregunta y 3 veces le encarga que si realmente le amaba, que haga esto, que era como lo valioso para él, lo importante para él era alimentar, era cuidar, ¿sí? Y fue tan bonito que nosotros vamos a estudiarlo ahora mismo, vamos a estudiar el contexto. Hoy vamos a centrarnos en San Juan capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 17. Vamos a centrarnos bien para ver cómo es el contexto, desde por qué ocurre esta conversación, cuándo ocurre este diálogo. Vamos a ver desde el versículo 1 y dice así. Más tarde,
Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, el que se apodaba el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Le preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: Echen la red a la derecha de la barca y tendrán la pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se le había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros que quedaron en la barca arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Subrayo esto porque vamos a verlo más tarde. Ellos, los discípulos, cuando llegaron a la playa donde estaba Jesús, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este es el contexto. Este es el contexto de donde ocurre la conversación con Pedro. Los discípulos estaban aquí. Se cuenta que hay 7 discípulos. Y Pedro, que es como el líder, Pedro dice: me voy a pescar. ¿Sí? Imagínense el cuadro. 7 discípulos de Jesucristo estaban ahí, solos, sin saber qué hacer, con incertidumbre de qué va a ocurrir con ellos. El maestro, el líder de ellos había muerto y ellos no sabían qué decisión tomar. Pedro incluso dice: me voy a pescar, quizás para relajarse, quizás para pensar o para volver a su oficio, no sabemos, pero él se va a pescar y estuvo pescando ahí con ellos toda la noche, ¿sí? Y dice que no pescaron nada, ¿sí? Y ahí se les aparece Jesús, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado. Jesucristo que había sido crucificado, Jesucristo que había sido, se sabe legítimamente que él había fallecido, que había sido torturado, que había sido colocado en una cueva, y se sabe que él había resucitado efectivamente, y ahí él estaba apareciendo, por eso él es Dios. Jesucristo se había aparecido a ellos y les dice: echen la red a la derecha. Por eso es tan importante que seamos sensibles. ¿Qué es lo que Dios nos habla? Porque lo que Dios nos diga, si nosotros estamos atentos y estamos escuchando lo que Dios nos dice, vamos a tener un gran resultado. Ellos no discutieron, ellos echaron la red a la derecha y pescaron gran cantidad de peces. Pero no se trata de eso el mensaje, se trata de cómo el Señor, tan amable, tan amigable, tan cercano como siempre,
Así como ha estado con ellos en la tierra antes de su muerte, Él sigue siendo después de la muerte. Después de la resurrección, Él sigue siendo cercano. Él se acerca. Él prepara el desayuno, dice. A mí me impactó eso. El desayuno preparado para ellos. Imagínate que te encuentres en una situación de oscuridad, de no saber qué hacer, una situación de decir voy a ir a la deriva, voy a ir a pescar, no sé qué pasa, no pesco nada, un estrés, una desesperación porque no está saliendo las cosas como te gustaría que salgan. Lo estabas planeando de una manera, de repente no te está saliendo y ahí te aparece el Señor y te dice, ven, desayuna, come esto, te da un refrigerio. Te da, aquí dice, desayuna, traigan, Él prepara el desayuno. Jesús les sirvió el pan y el pescado. A mí me encanta esto porque aquí vemos cómo Él es humilde, cómo Él es servicial. Muchas veces hay gente que dice, deja que los otros laven la loza. O deja que los otros hagan, que los otros sirvan. Hay culturas, hay países donde no se puede servir porque eso es algo inferior. Sí, cuando nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando aquí que Él sirvió el desayuno a sus discípulos después de haber resucitado. Todo esto yo lo vi el sábado, antes no. Todo esto a mí me impactó y yo me eché a llorar cuando yo leí esta palabra. ¿Cómo nuestro Señor nos enseñó? Él nos enseñó primero. Él enseñó, Él mismo hizo. Todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros hacemos, porque Él nos los enseñó antes. Él es el maestro por excelencia. Él, humildemente, Él hizo, Él preparó el desayuno y esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La primera vez fue cuando ellos estaban todos encerrados, asegurado porque tenían miedo y ahí se les apareció. Jesucristo dice que traspasó la puerta y se paró en medio de ellos. La segunda, cuando se aparece también entre ellos para decirle a Tomás, Tomás, mete el dedo en la llaga. Asegúrate de meter el dedo en la llaga para que verifiques que soy yo. Y ahí, por eso se sale ver para creer, dice el dicho, ¿no? Pero Tomás nos asegura y nos garantiza con esa palabra que Jesucristo es Dios, que Él es el mismo que sufrió, el mismo que fue crucificado, el mismo que recibió esos clavos en las manos. Él es el mismo que recibió en los costados esa lanza. Es el mismo que estaba acercándose a ellos. Es el mismo que le hace esta pregunta a Pedro en el versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Qué tremendo como el Señor Jesús podía haber encargado otra cosa. Yo veo este mensaje como el encargo de Jesús. ¿Qué es para Él importante? ¿Qué es lo que Él enfatiza? ¿Qué es lo que Él encarga? Alimenta a mis corderos. Y yo como soy tan sencilla, que a mí me gusta entender las cosas de manera sencilla. Yo vengo del campo, yo pregunto todas las cosas. Yo otra vez le preguntaba, cordero. Aquí especifica el Señor en esta versión, alimenta a mis corderos. Cordero es el animal pequeño, es la oveja pequeña. Cuando el Señor le dice a Pedro, alimenta a mis corderos, está diciendo que nos ocupemos de los niños, quizás, que nos ocupemos de la gente indefensa, que la gente que está empezando recién quizás este camino, que tengamos paciencia con ellos. Alimenta a mis corderos. Hay tantas formas de alimentar. Alimentar puede ser escuchando, alimentar puede ser dando un consejo, alimentar puede ser, incluso a mí me gusta tanto tratar con la gente pidiéndole ayuda, que venga a ayudarnos a servir, por ejemplo, y ese es el momento que yo veo que es el momento que
que conozco a la gente, que empiezo a caminar con la gente, que me cuenta sus historias y yo veo que así también la gente empieza a crecer. Es una manera también para mí de ver cómo se alimenta, conviviendo, compartiendo, ¿sí? Es una manera de alimentar. Entonces, a mí me impacta. El Señor le dice a Pedro, alimenta, si realmente me amas, te encomiendo esto. Alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Qué bonito como el Señor dice la palabra de Dios que el Señor ama de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ama al mundo, el Señor para Él, yo me imagino que todas las personas son ovejas. Para Él, como Él nos habla de manera figurada, Él es el pastor y Él quiere que todos se vuelvan a Él, que todos vuelvan al arrepentimiento, que todos sigan el camino que Él ha previsto, porque Él quiere algo bueno para nosotros. Él quiere que nosotros, si realmente le amamos, yo me pongo ya en el lugar de Pedro, si nosotros realmente le amamos a Jesús, si decimos que somos cristianos, este es el momento que nosotros alimentemos a los corderos. Este es el momento que nosotros cuidemos de las ovejas. Cuidemos de no hablar mal de las ovejas que son de Dios, que son hijos de Dios. Cuidemos de protegernos unos a otros. Cuidemos de ser compañeros. Cuidemos de verdad que trabajemos juntos como equipo, como familia. Cuida a las ovejas, le dice a Pedro. Y la última le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Vemos diferentes maneras, ¿no? Aquí alimenta a mis corderos, cuida de mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Vamos como en proceso, ¿no? Primero a los pequeños, luego ya cuidamos y luego alimentamos ya a los más grandes. Es impresionante como nuestro Señor nos enseña. ¿Qué podemos sacar de este pasaje? ¿Qué podemos sacar de este pasaje? Si nosotros, yo me sentaba y escuchaba esta palabra y yo lloraba porque me impactó tanto de que nosotros, sin haber programado leer esta parte de la palabra, estábamos preparando cientos de alimentos para esta gente que venían con una mochila, ancianos, niños. Ustedes saben lo que es toda una casa para una mudanza. Que vengan casi 110 personas en un autobús, cada uno con una maletita. Ellos no trajeron nada. Entonces nosotros estábamos preparando. Hay equipos que preparaban ropa, hay equipos que preparaban pañales, hay equipos que preparaban medicamentos para algunos que llegaban con tos, hay equipos que preparaban equipos de higiene personal, equipos que preparaban café, colacao, té, otros que preparaban comida, fruta. ¿Sabes? Qué bonito que es que nosotros estábamos en esta función y así cuando leo yo esta palabra y cuando encima Jesucristo está hablando a través de la palabra, yo me encontré como cara a cara con Jesucristo el sábado a la noche, aquí en la iglesia, esperando que lleguen los refugiados. Viendo que estábamos haciendo la voluntad de Él y además escuchando lo que decía en su palabra. Me sentí tan afortunada. Y yo quiero que tú también te sientas afortunada, afortunado por estar apoyando, por estar en el centro de la voluntad de Dios, por estar haciendo lo poquito que puedas, porque hoy podemos decir que
Cada uno puede aportar un granito de arena. En la situación que sea, ya si estás fuera de Europa, quizás me estás escuchando en Sudamérica, quizás hay otra necesidad por allí, pero tú puedes aportar un granito de arena, una ayuda, una necesidad, tú puedes suplir, tú puedes colaborar, tú puedes orar, tú puedes aportar, tú puedes también alimentar. Un granito, de un granito en granito, todos juntos podemos levantar una gran montaña de ayuda para esta necesidad, para la humanidad que está necesitando. Que salga de nuestro interior, que salga de nuestro ser, que salga de nosotros el gesto de amar, de alimentar, de cuidar, de honrar así. Y realmente así es el impacto cuando vemos así es una palabra rema. Estábamos en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él dice. Yo me sentí realmente, Señor, ¿me amas? Cuando el Señor preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y hoy el Señor te está preguntando a ti también. ¿Le amas a Él? ¿Tú sabes cuánto amor Él te ha dado? Él ha derramado hasta la última gota de su sangre. Él te ha rescatado de un pozo. Quizás te haya sanado de alguna enfermedad. Te ha librado de una pandemia. El Señor te ama. El Señor nos ama. Aunque no nos merezcamos, muchas veces nos hemos portado mal. Hemos hecho mal. Pero su gracia es nueva cada mañana. El Señor nos ama. El Señor se acerca hoy a nosotros. El Señor está muy cerca, estaba a 90 metros de ellos. El Señor hoy nos está dando este banquete. El Señor te está diciendo, escúchame. Pregunta a Él, ¿me amas? ¿Me amas? Si verdaderamente me amas, hoy todos podemos ser Pedro. El Señor nos está encargando aquí lo mismo. Yo quiero que tú tomes algo personal esto. Yo quiero que hoy, como a mí me ha sucedido, yo quiero que tú quieras hacer algo. Que alimentes a los pequeñitos, a los indefensos, que luches por la gente que está pasando injusticia, que hagas algo, que no seas indiferente. El Señor no fue indiferente a tu necesidad. El Señor lo que nos está enseñando hoy es que Él está en todas partes. Sí, yo puedo sacar eso. El punto número 1 que puedo sacar está en cualquier lugar, como hemos escuchado esta canción. El Señor está en la derrota más oscura, como para los discípulos. Una pesca sin fruto, un cansancio, hambre, desnudez. Ahí estaba el Señor, en la necesidad. Ahí está el Señor y el Señor es cercano. Miren que dice en Mateo capítulo 25, versículo 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hoy nosotros podemos servir al Señor de tantas formas. Podemos servir al Señor. Nosotros si miramos nuestras vidas, estamos repletos de cosas. Tenemos abundancia, cada uno de nosotros. Nos sobra todo, sí, porque no necesitamos tanto para vivir. Tenemos tanto amor que el Señor nos ha dado, el Señor nos ha lavado, nos ha perdonado, nos ha hecho libres.
Si nosotros miramos un poquito en la necesidad de otros, nos vamos a olvidar de nuestro problema. Esa es la clave. Dejemos de mirar nuestro ombligo para poder mirar alrededor, mirar la situación, cómo está la gente y podamos dar aliento, podamos dar fuerza, podamos dar sonrisa, podamos dar ánimo, podamos dar una palabra o quizás nada más un silencio. Sí, también acompañar a alguien. ¿Sabes? Tantas cosas que podamos dar. El Señor dice, alimenta. Sí, Jesucristo fue el primero que alimentó. Él no nos manda a hacer algo que Él no haya hecho. Él nos dice, alimenta. Él es el maestro en todo, en la cercanía, en el trato, en la respuesta de la necesidad. Él es, mira que dice el Salmos 87:7, dice, todas mis fuentes están en ti. Él es el proveedor, ¿sí? Él es el que da alimento. Él es el que da alimento. Él suple todas las necesidades. Él es el que provee. Él puede crear. Él puede hacer maravillas. Alimenta, dice Él, porque Él nos enseña. Él es el que hace primero. Y nosotros de ahí nos encarga a hacerlo. Hacer, ¿sí? A mí me impacta esto porque es como que ya nosotros primero recibimos de Él lo que nosotros hemos recibido de gracia, ese amor de Dios que nosotros podamos dar de gracia, ese alimento espiritual que nosotros hemos recibido, que podamos dar también, ese cariño que hemos recibido del Señor, que lo podamos dar. Sí, alimenta a los demás, le dijo a Pedro. Encarga muy claramente, recalca, enfatiza y lo dice 3 veces. Es como cuando nuestros padres nos mandan a hacer algo cuando nosotros éramos pequeños y nos dice, vete al almacén y tráeme esto. Y no te olvides que tienes que traerme esto. Y te repito porque no te olvides que me hagas esto. Era muy importante el encargo de Jesús. Le dijo 3 veces, es muy importante, no te olvides, no te olvides. El Señor nos está diciendo hoy, ¿me amas? Alimenta, cuida, alimenta a los míos, alimenta lo que yo amo, ama a la gente. Eso es lo que el Señor ama. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros cuidemos. Sí, lo que recibisteis de gracia. Mateo 10:8 dice aquí, los leo para que digan que esto está escrito en la Biblia y para que veamos que nos vamos basando siempre en la palabra. Mateo 10, versículo 8 dice, sanad enfermos, ¿sí? Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La palabra de Dios es clara y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. ¿Sabes? Nosotros podemos hacer eso. No nos quedemos ahí de brazos cruzados viendo a alguien que está enfermo en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestra familia. Podemos usar el teléfono, podemos llamar, podemos decir, déjame orar por ti. Enviar un mensaje de WhatsApp proclamando palabra de gracia, enviando palabra, porque la Biblia dice, envió su palabra y le sanó y le libró de su ruina. Nosotros tenemos la verdad, tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, conocemos la palabra. Hay muchos otros que no lo conocen, hay muchos otros que no se están valiendo de estos. Es el momento de hablar, es el momento de amar, es el momento de alimentar, es el momento de cuidar. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo hoy esto, ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Yo quiero que te cale esta pregunta hoy como me ha calado a mí. ¿Me amas realmente? Piensa qué puedes hacer hoy. Piensa qué puedes hacer esta mañana. Puedes venir aquí a la iglesia si hoy estás escuchando la radio y si ves que puedes hacer algo y te gustaría apoyar. Hay un equipo de voluntarios aquí precioso. Hay muchas maneras de colaborar. ¿Quieres hacer algo? Pues llámanos, acércate aquí, vente aquí.
juntos podemos hacer mucho. Sí, alimenta a mis corderos, cuida, apacienta. ¿Sabes? Ese cuidar, ese apacentar, significa enseñar, instruir, dar pastos, guiar, alimentar. Eso es cuidar. El Señor quiere que hagamos eso nosotros, sus hijos, que nosotros nos enfoquemos en esto. ¿A qué es bonita esta palabra? A mí me ha impactado, me ha encantado y veo que solo esto vamos a hablar hoy. Que nos concentremos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué podemos hacer cada uno? ¿Qué es lo que está en tus manos hacerlo? ¿Cómo y de qué manera puedes alimentar? ¿Cómo y de qué manera puedes cuidar? ¿Sabes? Hay una ciudad muy preciosa en mi país que se llama Aturá. Y esa ciudad se caracteriza por ser una de las ciudades más limpias de Paraguay. Y creo que es la 8ª ciudad más limpia del mundo. Y un alcalde, un intendente, hace muchos años, se levantó y él mismo cogió la escoba, cogió el rastrillo y empezó a limpiar las calles. Empezó a ir a los colegios a decir que tenían que limpiar todos los niños y todas las casas y empezó a infundir ese espíritu de que tiene que ser una ciudad adornada. Hacía concursos de barrios a ver qué barrios eran más llena de flores, llena de árboles, llena de jardines. Se creó la fama de la ciudad más limpia. Hay carteles cuando uno llega a esa ciudad y carteles donde dice, no es más limpio el que limpia, sino el que no ensucia. Hoy también nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas. ¿Sabes? No dañes, no ensucies, no pisotees el honor de nadie. No hables mal de tu prójimo. Eso es una manera de cuidar. Es una manera de mantener limpia la familia, la ciudad. Es una manera de mantener limpio el corazón. Sí, hagamos eso también nosotros, hijos de Dios, cristianos, que nos reconozcan en este tiempo crítico, en este tiempo tan difícil, que nos reconozcan por el amor que nos tengamos los unos por los otros, por el cuidado que nos tenemos los unos con los otros, por el cariño, por el alimento, por el cuidado. En serio, es un tiempo precioso donde realmente, como decía la pastora, se están viendo muchísimas gentes muy lindas. A mí me encanta ver vienen personas católicas, vienen a la iglesia a traer pan, a traer comida, a apoyar. ¿Sabes? No solo es gente que sea solo evangélica o incluso gente completamente fuera de la iglesia, gente que ni se congrega, gente que ni es cristiana, evangélica ni católica, gente completamente vienen y apoyan. Y todos juntos, todos somos un pueblo hoy. Todos juntos, hoy somos Pedro. Hoy el Señor nos está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Sabes qué es potente esta pregunta de Jesús? Yo te quiero preguntar a ti profundamente, que tú me digas también o que tú le digas al Señor, Señor, yo te amo, como decía Pedro, me ofende que me preguntes. ¿Sabes? Muchos predicadores toman esta palabra como Pedro le negó 3 veces, que Jesús le dice 3 veces me amas como para reconciliarse. Pero la palabra como es viva, se puede tomar como el Señor revela. El Señor nos está diciendo hoy, justo hoy, si nosotros le amamos, que hagamos lo que Él nos pide, lo que Él más desea, lo que Él más anhela, su encargo más profundo. Alimenta a los pequeños, a los indefensos. Defiende la vida de esos bebés que van a matar. Eso es amar a Jesús. Eso es amar el reino. La Biblia dice que el reino de los cielos, de los niños es el reino de los cielos. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hoy es el momento de nosotros alimentar a esos pequeños, a esos que no tienen voz,
a esos que no se saben defender, a esos niños que han venido, esos refugiados. Esos niños nos daban a nosotros alegría. Ellos venían agradecidos, felices, sin saber de cómo están, de dónde están saliendo. Ellos llegaron felices, agradecidos de que nosotros le estamos dando un colacao, una fruta, unas chuches, unas golosinas que las hermanas han preparado también. Qué bonito gesto, qué bonito cariño, qué bonita gente ha surgido en este tiempo también. Tremendo el equipo que se está formando aquí para ayudar, para amar. Hay mucho pueblo que ama a Jesús. Hay mucho pueblo. Por eso yo me alegro y por eso fue tan bonita para mí esta palabra y por eso he decidido traerles, porque considero que es la palabra justo para nosotros. No importa si tú no asistes a ninguna iglesia, no importa si estás escuchando en cualquier parte, Jesús está muy cerca de ti. En tu necesidad, solamente abre tu corazón. Abre tu corazón. Dile, Señor, Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero saber qué hay para mí. Yo quiero saber tu dirección. Yo quiero también recibir ese desayuno que tú das, ese refrigerio. Tú dices en tu palabra, como hemos dicho, que todas nuestras fuentes están en ti. Todas nuestras necesidades tú puedes suplir. Hay gente que quizás en este tiempo esté sin papeles, sin trabajo, lejos de su familia. Quizás puedas estar viéndote como Pedro y los discípulos a la deriva en un barco, sin pescar nada. Hoy el Señor Jesús está muy cerca de ti. Y el Señor también nos está diciendo, escucha, atiende, yo quiero hablarte, yo quiero darte una palabra, yo quiero darte una gran cosecha. Yo quiero suplir tu necesidad primero, pero no te quedes con tu necesidad suplida. La necesidad, cuando tú te suplas, acuérdate de poder dar a otros también. Eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor. Que extendamos nuestras manos a la gente que necesita, a la gente, a los pequeños, que cuidémonos unos con otros, que alimentemos a las ovejas de la manera como está en nuestras manos. Amén. Vamos a orar para decirle al Señor, sí, Señor. Y Padre, yo quiero darte gracias por esta preciosa palabra tuya. Gracias porque tú estás aquí. Espíritu Santo, gracias porque tú traes una palabra tan oportuna para este tiempo. Gracias por mostrarte tan cercano. Gracias por enseñarnos que tú eres el primero que sirves. Gracias, gracias por ese banquete que tú has preparado para nuestras vidas. Gracias porque tú siempre estás cerca. Tú suples cada necesidad. Tú dices que a los que vienen a ti, tú no los echas fuera. Gracias, gracias por eso, papá. Hoy nos acercamos a ti para recibir ese alimento tuyo, para llenarnos de ti. Necesitamos de ti. Necesitamos que nos sacies. Y necesitamos, papá, dar lo que tú nos das. De esa gracia que recibimos que podamos dar a toda la gente que nos rodea, a las ovejas, a los corderos, a lo que tú amas, Señor, que nosotros podamos alimentar, que podamos repartir lo que hemos recibido de gracia, que lo podamos dar de gracia. Abundante gracia haya en nuestras vidas para poder repartir en sobreabundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A ver qué pasó.